Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este video vamos a ver un nuevo tema relacionado a qué es una función dentro de Python. Entonces vamos directamente a PyCharm para explicarte este concepto. Y aquí te he preparado una pequeña definición. Mira, una función, bueno, y en general en cualquier lenguaje de programación, es un bloque de código. Ok, finalmente son instrucciones de código, pues el cual se va a ejecutar solo cuando es llamado. Es decir, no porque lo definas o no porque definas una función significa que se va a ejecutar. Estrictamente hay que llamarla para que lo que existe ahí, que son instrucciones, pues se puedan ejecutar. Luego, una función normalmente puede recibir datos conocidos como parámetros. Entonces, esos datos pues van a ser el input para muchas veces poder hacer operaciones dentro de la función, pero podría ser que no reciba parámetros. Entonces, es cuestión del diseño de nuestra función. Y bueno, también es opcional que nuestra función regrese datos como resultado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fíjate, ¿cómo se define una función dentro de Python? Pues muy sencillo, con la palabra reservada def y luego viene el nombre de tu función. Por ejemplo, vamos a ponerlo como myFunction. Y se deben indicar paréntesis. Luego de esos paréntesis tienen que venir los dos puntos para marcar el inicio de la función. Dentro de PyCharm, cuando hacemos eso de escribir los dos puntos y dar un enter, automáticamente él nos va a indentar. Recuerda que cuando en Python automáticamente se detectan estos dos puntos, significa que, oye, esta es una definición especial y debes indentar un bloque interno de código. Entonces, al darle enter, mira, ahí automáticamente me ha colocado. ¿Qué queremos que haga esta función? Mira, vamos al ejemplo más sencillo. No recibe parámetros ni función, ni tampoco va a regresar nada. Simplemente va a imprimir un mensaje que dice: hola, soy una función. Entonces, fíjate. Entonces, en base a la definición que te he dado, no porque exista la definición se va a ejecutar. Mira, aunque tú veas un print, pues realmente no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque pues no he mandado llamar a la función. Estrictamente se tiene que mandar llamar la función. ¿Cómo se manda llamar una función? Pues básicamente solo mandando llamar a su nombre. Si recibe parámetros, pues bueno, se ejecutan o se mandan llamar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciéndole la función function, como la tengo definida acá arriba, no recibe ningún parámetro y lo único que va a hacer es imprimir. Entonces ahí lo ejecuto y mira, me dice: hola, soy una función. Entonces, estrictamente hay que mandar llamar a las funciones para que ejecuten el código pues que está dentro de este. Entonces, según la definición anterior habíamos dicho que una función puede recibir parámetros. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle nombre a nuestro parámetro. Entonces, cuando yo dentro de la implementación de mi código quiero utilizar esa variable, pues simplemente hago lo que quiera con esa variable dentro de pues el código interno de la función. Y en este caso voy a poner, por ejemplo, aquí: hola, soy una función y recibo. Voy a ampliar el mensaje que estoy escribiendo, voy a poner una coma, por ejemplo, y le voy a decir que va a imprimir la variable nombre que estoy recibiendo. Entonces, no porque está así, ahora va a funcionar, aunque se cumple que la estoy mandando llamar. Mira, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo le intente ejecutar y no le mande el valor que necesita el parámetro nombre? Entonces, fíjate, me va a decir: oye, requiere un parámetro posicional que se llama nombre. ¿Y qué es nombre? En este caso, yo lo voy a definir como yo quiera. Una de las características que tiene Python es que estrictamente no debo indicar el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, yo le voy a pasar, por ejemplo, el valor de Rubén. Entonces, fíjate, lo voy a ejecutar y entonces me va a decir: hola, soy una función y recibo Rubén. Pero, por ejemplo, eso yo lo puedo cambiar. Entonces yo puedo mandar un valor de true. Entonces, es adaptable de acuerdo a lo que yo requiera. Ahora, si yo necesito que estrictamente sea de un tipo en particular, bueno, pues esas validaciones las debo de hacer dentro de mi función. Ahora fíjate, ¿qué pasa si esto yo quiero que sea un número? Entonces ahí le estoy pasando un 1
y bueno, se adapta, ¿no? De acuerdo a lo que yo requiera. ¿Cuántos parámetros le puedo pasar? Pues los que yo quiera. Entonces, por ejemplo, ahora sí, vamos a mandarle otro, y cuando tú indicas más de un parámetro dentro de una función, también lo tienes que separar por comas, así como todo se separa dentro de Python con comas. Entonces, fíjate, ahí le voy a pasar una variable que se llama, un parámetro que se llama apellido, y voy a complementar aquí, voy a poner nuevamente una coma y voy a poner y recibo también, voy a poner así el mensajito que se va a imprimir, y luego una coma para imprimir el valor de la variable. Entonces nuevamente, mira, si lo ejecuto y solo le estoy pasando uno de los dos, me va a decir, oye, recibes 2, solo me estás mandando 1. Ok, entonces vamos a mandarle los dos, y en este caso pues va a ser cualquiera. En teoría, por lo que estamos asumiendo, queremos recibir nombre y apellido, pues entonces vamos a mandarle esos valores. Entonces fíjate, ponemos coma, también cuando los vas a indicar tienes que separarlo por comas, ¿sale? Entonces es respetando la misma estructura. Entonces aquí mira, por ejemplo, le estamos mandando José, coma, Pérez, que en este caso son dos valores de tipo string. Lo ejecutamos y mira, hola, soy una función y recibo, en este caso, nombre, y recibo también Pérez. Entonces puedes tú enviar los parámetros que tú requieras. Hay una manera de limitarlos con otro tipo de notación, te lo voy a mostrar un poquito más adelante. Cuando defino una función, pues también puedo indicar un valor por default. Entonces fíjate, ¿cómo indico un valor por default? En este caso, mira, lo voy a probar aquí con nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, yo quiero que apellido, cuando no le envío un valor, tenga el valor de apellido, por ejemplo, ¿no? Algo muy sencillo. Y pues si lo recibe, pues que lo sustituya. Entonces fíjate, ¿cómo lo vamos a probar? En este caso lo voy a volver a ejecutar, voy a enviar José y Pérez, ambos valores. Entonces nunca va a utilizar en este primer ejemplo el valor de apellido. Entonces fíjate, José y Pérez. Pero ¿qué pasaría si yo no envío el segundo parámetro, que es apellido? Entonces, ahora sí, lo que va a suceder es que mira, envió José, pero como apellido tiene un valor por default y no se lo indiqué, pues para proteger nuestro código, lo que básicamente aquí hemos hecho es que automáticamente dentro de la función se hace esta asignación. Entonces fíjate, aquí está el valor de apellido. También lo mismo puedes hacer para el primer parámetro. Por ejemplo, aquí vamos a poner la palabra nombre, y entonces te podrás preguntar, ¿cómo le hago? Pues puedo inclusive mandarlo llamar sin los valores, y el resultado pues va a ser la impresión de los valores por default. En este caso recibo nombre, que es este valor, y recibo apellido. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Por último, en esta introducción a lo que son las funciones, te voy a mostrar que se puede regresar un valor. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo típico muy sencillo. Mira, voy a eliminar todo esto que hemos hecho aquí y vamos a dejar esto aquí. Entonces vamos a, por ejemplo, implementar la suma de dos números, por ejemplo x y y. ¿Cómo vamos a definirlo? Con la palabra return, por ejemplo. Entonces yo le diría que nos regrese, cuando se reciben esos valores, la suma de x más y. Recuerda que el operador de más es el operador de suma dentro de Python. Entonces fíjate, ahora en lugar de recibir dos strings, va a recibir dos números. Fíjate lo que va a pasar. Le voy a pasar el 1 y el 2. Y aquí, fíjate, tú te vas a preguntar, bueno, debe de regresar 3. ¿Y dónde está? Ah, ok, porque esto pues no lo hemos mandado imprimir. Necesitamos que el resultado de esto, porque esto finalmente nos devuelve un resultado, pues imprima. Lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, lo podemos asignar a una variable que se llame a, por ejemplo, y ahora sí imprimimos el valor de a. Entonces fíjate, lo ejecutamos y ahí tenemos ese número 3. Entonces existe otra posibilidad, pues no lo asignes a una variable, imprímelo directamente. Esa es otra posibilidad. Y fíjate, lo ejecutamos y nos da el mismo número 3. ¿Cuál forma viene mejor? Pues dependiendo
de la experiencia que vayamos teniendo, pero por buenas prácticas hay veces que es necesario tener la variable almacenada en algún lugar para darle un tratamiento posterior, pero habrá veces que tú pues requieras imprimir directamente el valor o pasárselo como parámetro a otra función. Entonces eso ya lo vas a ir adquiriendo con la experiencia. Por último, déjame demostrarte algo aquí rápidamente. Mira, asumimos que solo funcionaría con valores numéricos, pero ¿qué pasa si yo le paso el mismo José Pérez? Recuerda que el operador de más une dos strings, entonces al unirlos lo que va a hacer es dejarlos como un solo string. Entonces mira, ahí lo ejecuté y nos devuelve José Pérez. Si queremos que pues quede mejor, o sea, José Pérez, le dejamos un espacio ahí para que se vea una cadena con un espacio. ¿Qué te parece? Pues mira, en este primer video introductorio hemos visto cómo se define una función, que le puedes pasar parámetros, que debes definir con dos puntos el inicio de esa función, que puedes devolver valores, que puedes recibir parámetros y utilizarlos dentro de la función misma, y que además debes mandarla a llamar explícitamente con los valores que sean necesarios o no. Puedes imprimir el valor o puedes asignar el resultado de una función a una variable. ¿Qué te parece? Pues quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más interesantes sobre las funciones en Python. Muchas gracias.